se aprovecha el joven. Con Robocop me ponen pole duris, hiperjoven y una mago especial. Me quiero Antonio Gasset, expulso a Nolan y su Batman y su Joker de mi set. El Padrino 3 con Al Pacino y tú la disco hasta las 10 fumando chinos. Dame un ritmo y soy un predator. Yo dame un par de pelotazos, aceitunas y pistachos. Pepe de mi cáliz, chupa de mi lápiz. Tú de fiesta en Cádiz, yo con Armendariz. Hay una party fuera, ahora voy espera. Pulso play, luego pause y abro mi nevera. Hoy no me apetece salir. Tengo lo que quiero en estas cuatro paredes. Hoy no me apetece salir. No estoy para nadie, ni siquiera para ti. Hoy no me apetece salir. Tengo lo que quiero en estas cuatro paredes. Hoy no me apetece salir. No estoy para nadie, ni siquiera para. Si mi preocupación es manchar la moqueta, tu preocupación es machacar un gramo peta. Figúrate y compara, ni te miran a la cara. En cambio a mí me mira Sara con Sayonara. En casa de los monsters, criaturas de... Hola, muy buenas tardes, querida audiencia. Estamos una semana más aquí encerrados en nuestras casas. Los profesionales, saludamos al guapo Ángel. Pero desmuteate, guapo Ángel, desmuteate. Ya estoy bien, ya puedo hablar. Perfecto. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo vais con las cosas de la cuarentena? Yo hasta la polla. Y saludamos también al compañero Big Man Kike. Saludos encarcelados, muchachos. ¡Vamos a morir! Dios. Tenemos espontáneos hoy en el programa. Ya, pero yo me lo he creído y ahora voy a estar preocupado todo el programa, ya no puedo dar mucho así. Bueno, hoy para que no pase eso, los profesionales nos fugamos. Sí, vamos a salir de esas celdas de aislamiento, si podemos. Vamos a escaparnos de cárceles, campos de concentración, zulos, lo que pillemos. Porque vamos a hablar de ese rico género o subgénero del cine de acción que sí, podría ser dentro del cine de acción, ¿no? Bueno, aunque a veces bélico también, que es el de las fugas, las cárceles, que dan para mucho, ¿eh? Confinamientos, en general, cualquier cosa que, por lo que sea, se nos ha ocurrido esta semana. No entiendo por qué hemos llegado a este ¿De tema. dónde habrá surgido esta inspiración? Sí, yo voy a hablar de fuga de cerebros, ¿no? También vale fuga de cerebros. Gran película. Yo tengo rejas en mi ventana y cada vez que salgo a aplaudir, bueno, ya no salgo ni a aplaudir, pero cada vez que me asomo me siento como un poco en una celda. Yo salgo, no aplaudo y me hago la idea de que me están aplaudiendo a mí y me sube un poquito el ego. Eso porque sales en pelotas, ¿no? Entonces, realmente te están aplaudiendo. Sí. Oye, José ha ido. Jos, vuelve. ¿Por qué no sabes pasado? esto? Eres el que lleva la técnica. Esto Has abandonado. va a convertirse en un desastre. Bueno, ahora que no está, ¿tú qué piensas de verdad de Host? Yo creo que es un Ay, podría decir tanto sobre Jos. ya, para un día que no nos pone el puto click de Playmobil, coge y se nos va. Sí, es cierto, ¿verdad? El que había hecho acto de presencia por primera vez, no en su impersonator, se nos ha ido, pero bueno. Su avatar en forma de click de Playmobil. ¡Ha vuelto el Playmobil! Sí, perdona, he tenido que irme un segundo porque tenía que controlar que la cena no se escapara por el balcón. Bien. Así que tenía que cenar esta noche y si dejaba que se escapase la cena por el balcón, pues me va a cenar. Así que ya está solventado. Ya has matado al pollo, ¿no? Y pollo, sí, hombre. Paloma, tío, desde que estamos confinados tenemos que comer todo. Claro, todo lo que pillemos. Pajaritos fritos, sí. Eso Bueno, es. con ese balcón que tienes, seguro que algo pillas. Claro, ¿no? Sí, Oye, bueno. es verdad. Host tiene un balcón. Aquello, de hecho, yo creo que voy a aprovechar para deciros que por mi parte estáis todos invitados a ir a casa de Host cuando queráis. Esto acabe y le ocupamos la que Y por parte de Jos, hoy se ha decidido, de hecho, hemos decidido aquí en Cónclave que este verano, si los bares vemos que siguen así cerrados, pues vamos a empezar a cobrar entrada por asistir a la terraza y ya está. Hombre, es una buena manera de ganarse la vida, sin duda. Sí. Vamos, me vale. Regalamos limpiador de manos casero con la entrada y ya está. No, la última vez que hice esto me escupiste. No quieren más limpiador de ese. No quiero de ese. No querías escupirme, querías hacerme otra cosa. Y no quiero de ese tampoco. Bueno, vamos a centrarnos en el tema que nos atañe, que da para bastante, que incluso igual puede dar hasta para una segunda parte. Que lo Tiene sepáis. pinta de segunda parte, sí, tiene pinta. Ahora, mira, empezar vosotros, amiguitos. Que yo es que, ¿sabes qué os cuento? Aprovecho estas cosas como no os veo y os cuento mis cosas, aunque no tenga que ver. Ya nos damos cuenta. He dormido un poco mal, entonces lo quería contar. Entonces, Vale, tío.
Nos sentimos... Gracias por compartirlo con Ahora nosotros. mismo. Y además no llevo pantalones. Eso también lo suponía. Así que llevo. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de cárceles, de fugas, de campos de concentración incluso, porque eso sería un subgénero interesante, el de los campos de concentración, que también da para bastante. Y hay, sobre todo, mogollón de películas de todo tipo. Sí, Desde sí que lo hay, películas sí. más realistas, de películas de ciencia ficción, de películas de lo más diversas. Y una de las cosas que me he encontrado al ojear un poquito todo este tema, al cotillarlo un poquito, es que hay muchísimo género, como decías, pero la mayor parte de ese género, además las más famosas, suelen estar basadas en hechos reales, que es lo más curioso. Ujú. No nos hemos encontrado, perdón, el corona, tantos temas de los que hablamos que realmente luego tuvieran que su plasmación en la realidad. No es tan habitual que la mayor parte de las cosas que me he encontrado sean basadas en hechos reales, teniendo en cuenta que nosotros tenemos esa tendencia a hablar de mentira. Fantástico. Ujú. Pues sí, este va a ser más realista, aunque hay algunas honrosas excepciones, como por ejemplo, podemos recordar esa peli tan tremenda que es Fortaleza Infernal con Christopher Lambert. Fortaleza, de todas las películas que podías haber elegido para hablar de fugas, lo estaba pensando, digo, ¿cómo se llama esa película de mierda? Claro, estaba hablando de la excepción al realismo que estaba comentando Ángel. Esta es la excepción, porque no es realista, es de ciencia ficción, pero es un truño como un tiro. A vosotros nos pasaba que yo esa peli la vi cuando era más jovencito, era un teenager, y nos pasaba que cuando salían escenas eróticas y estabais viendo una peli con vuestra familia, te ponías tú súper incómodo. Y dices, "Hostia, ahí al otro lado". Sí, sí, y tus padres también. Claro, te acaban de valorarlo. Y yo creo que ya a estas generaciones nuevas no pasan ese cambio generacional. Bueno, a mi padre todavía le ocurre un poco. ¿Eh? ¿Sabes? Que a mi padre todavía le ocurre un poco. Sí. Vaya, a mí también. El caso es que yo recuerdo que en esa peli había una escena así como un poco erótica de que estaban haciendo bebés y tal. Y Christopher Lambert. Y yo estaba con mi madre al levantado y era como. Yo recuerdo mucho ese momento súper tenso, de verdad. O sea, como, termine esto ya, que qué guapa es esta chica, pero que termine ya. ¿Qué potencia sexual tiene Christopher Lambert, madre? ¿Ya lo pillaron ustedes? Bueno, Intentabas que pasase pronto la escena, pero al mismo tiempo intentabas memorizar todo lo que podías para cuando te fueses de habitar. nunca se sabe. En fin. Es lo que me acuerdo de esa peli, si te digo la verdad. No, yo solo quería comentar que es un truño y que aunque va de cárceles del futuro, es un truño como la mayor parte de las películas de Christopher Lambert. Todo se ha dicho. Menos la primera de los Inmortales y la segunda, como mucho. Que hablando de películas de escaparse de prisiones de ciencia ficción, hace no tantos años se hizo una peli francesa de una prisión orbital, ¿no? De la que alguien se tenía que escapar. Creo que era Priscila Reina del Desierto, Guy Pearce, el que se tenía que escapar de... No sé qué MS-1 Máxima Seguridad se llamaba. Ah, pues ni idea. MS-1 Máxima Seguridad es una película francesa de 2012, dirigida por un montón de gente y creo que con guión del famoso Luc Besson, igual que todas las películas de ciencia ficción, hostias y cosas parecidas en Francia. Y sí, está protagonizada por Guy Pearce, al que le conoceréis últimamente por haber salido en Prometheus, haciendo de viejo con un maquillaje muy extraño, por ejemplo. Ujú. Y que sí, que eso es una especie de prisión estatal que flota en órbita y bueno, pues este señor se tiene que escapar. Es una especie de revisión de películas como Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles, pero mucho más peor, todo peor, todo mal, en general mal todo. Pero bueno, Pues no, no. quería dar fe que Estoy había viendo esta... que la peli sí se llama MS-1 Máxima Seguridad, pero que bueno, en España al menos, pero que el título inglés es Lockout. Ahí está. Y en Hispanoamérica, Prisionera del hiperespacio. Prisionera del hiperespacio. Así son las cosas en las traducciones de los títulos. Mola, es un nombre que mola, tengo que decir que mola. Es buenísimo. Es que todas esas cosas. Es que eso a mí me parece un poco desleal. Porque es apostar sobre seguro. Si tú empiezas a decir, me vas a mezclar palabras como prisionero, hiperespacio, turbo, lo que sea, etcétera, ya va a molar siempre. O sea, hay cosas que son recursos fáciles, literarios, si quieres, que no pueden fallar. Y ese no falla, claro. Turbo con todo funciona. Pues venga, tira para adelante, me vale. A mí me vale. Película. Y así.
Pues sí. Pues no la conocía esa, Jos. Entonces, ¿merece la pena que la vemos o no? Yo creo que no, yo creo que no. La que voy a comentar a continuación sí que merece la pena que la veáis todos, los que no la hayan visto corriendo a verla y las que la hayáis visto tenéis que repetir el visionado. Vamos con una película que tiene Fuga en el nombre, que es sobre una distopía muy parecida a la que estamos ahora. Vamos Hace con bolas. La fuga de Logan. O como se llamó en Hispanoamérica también, Fuga en el siglo XXIII. Es una de mis pelis favoritas de la infancia, que lo sepas. Sí, porque Jenny Agutter te ponía todo burraco con el microvestido ese que llevaba. En esa época no tenía todavía deseo sexual, Ja, ja, pero me ja. molaba. Luego vino de golpe y la liamos, claro. Vamos, Claro. pues eso, con Fuga de Logan, una película de 1976, como ya he dicho, habla sobre un mundo futuro y distópico en el cual la humanidad vive en unas especie de arcas protegidas del mundo exterior completamente y se dedican al ocio, al placer y no se preocupan de nada, absolutamente. Son un poco como Ángel, pero todavía más guapos y con todavía menos ropa, que ya es difícil. Es como Ángel, pero sí, habiéndole salido bien el plan. Porque yo sí tengo a mi cerdo de peluche de Calimocho. Solo que hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema que no vamos a desvelar, hay que ver la película, ya no puedo contar más. Entonces, bueno, sí, el resto de la película se basa en que el protagonista tiene que huir de esa ciudad de ciencia ficción, ¿no? El protagonista es Logan 5. Logan 5, exactamente. Es una peli que tiene muchos elementos en los que luego en el fondo se inspiró cosas como el juego de rol Paranoia. Tiene muchos elementos sacados de esa peli. Ahí lo dejamos, y no vamos a contar más porque es una peli de estas que hay que ver. Sí, porque Y, además yo no la he y, visto, ¿eh? Igual. pues merece mucho la peli, mucho la pena. De hecho, creo que luego se hizo una serie, puede ser. No Puede estoy ser, seguro. puede ser que se hiciera una serie. Y creo que se ha anunciado también un remake. ¿Un remake? Sí, se ha anunciado hace relativamente poco un remake, que no sé cómo en qué estado Están estará a el ver todas las ideas de todo en Hollywood, ¿eh? No, en Hollywood no tienen ni idea desde hace muchos años y ya no saben dónde robarlas. Esa es la diferencia. Bueno, por cierto, hablando de remakes y distopías, ¿habéis visto las imágenes que han salido de la nueva peli de Dune? No, la verdad es que no. Pues tienen muy buena pinta. No tiene mala pinta, pinta. ¿verdad? Mola. Yo me quedo ahí y digo, bueno, no. De estas cosas no te puedes fiar porque te ponen las imágenes que molan, no te van a salir las chungas. Entonces, pues bueno. Sí, no, pero bueno, esto era un poco una presentación de los personajes de la casa Atreides Ujú. y molan, la verdad es que molan bastante la ambientación y tal. El Denis Villeneuve también mola bastante, así que yo creo que va a hacer buen trabajo. Bueno, Yo quería hacer algún comentario de algún personaje histórico que ha estado preso y que en alguna manera ha condicionado, ha tenido que ver con su desarrollo personal. Y el primero que se me ocurre, por ejemplo, es Quevedo. Quevedo, al que, bueno, sabéis que estuvo en la cárcel, luego fue el hostal de San Marcos, si no recuerdo mal, o algo así. Y dentro pues se dedicó pues, a leer mucho y todo este rollo, tal y cual. Y fue por meterse con el conde Duque de Olivares, como siempre. Le metieron en la cárcel y a los 2 años de salir, la verdad que el concepto se murió. Hasta 1643, tengo apuntado aquí, por cierto. Y, por ejemplo, ¿quién más ha estado en la cárcel? Voltaire estuvo en la cárcel, por ejemplo, dos veces. Una por buscar quería batirse el duelo con un noble, que el noble le rehuía y al final le metieron en la cárcel para que no diera la turra. Y otra por meterse con la casa real y cosas de estas. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más estuvo en la cárcel? joder, no me sale ahora. El Don Quijote. Cervantes estuvo en la cárcel. Cervantes, joder, no me salía el nombre, es que estoy idiota. Estuvo en la cárcel de... La Pantoja. El Vaquilla. Calderón de la Barca estuvo en la cárcel. Es que no sé si sabéis que había una cárcel universitaria. Y en el siglo XVII había una cárcel universitaria en Salamanca y le metieron en la cárcel universitaria. Hostia, ¿en serio? Sí, por una deuda de David tenía pasta, algo así, y al final no pudo pagarla. El tío se intentó escaquear como pudo y al final no pudo y le metieron en la cárcel. Igual, se me ocurre que quizá tuviera algo que ver en la realización de la vida sueño, que sabéis que la vida sueño, Segismundo. Bueno, o sea, eso es Toxicómano. Porque esa literatura me da una pereza que te cagas. La literatura clásica es un trozo. Sí, a mí toda la literatura que está en libros también me da bastante pereza. Ahora la vida en sueño, pues me da un poco de pereza.
pero bueno, tiene bastante rollito ético y toda esta historia. Y Segismundo se supone que es el hijo del rey de Polonia. Pero le adivinan el futuro al rey de Polonia y le dicen que su hijo va a ser una especie de tirano. Entonces, cuando es pequeñito, le meten en una torre. Al final, Es una torre pequeñita también. ¿eh? Que una torre pequeñita, porque como él es pequeñito, le meten una torre pequeñita. Una torrilla. Pero bueno, el caso es que a mitad, cuando va siendo más mayor, de repente el rey de Polonia decide que mal, quizá tendría que darle una oportunidad. Total, que se lo lleva al palacio y efectivamente empieza a comportarse como un malvado. Oye, ya se nos ha caído otra vez. David era por la cena otra vez. La cena. Pues Bueno, sí. yo sigo con mi turra. Bueno, pues el caso es que cuando empieza a comportarse como un déspota, etcétera, etcétera, le mandan otra vez a su torre, a la cárcel. Y después de eso, empieza ya todo el desarrollo filosófico, un poquito de Calderón de la Barca, que siempre ha tenido bastante contenido filosófico, ético, como todas las obras de la barroca, de la época. Y una vez que adquiere ya moral y es consciente del libre albedrío, entonces vuelve otra vez a ser gobernante y haciendo un buen uso de la libertad y del libertinaje, consigue, digamos, ser un buen monarca. Y quizá a mí se me ocurre que el paso por la cárcel de Calderón de la Barca quizá le Tiene que ver como inspiración, ¿no? tiene que ver como inspiración, sí, sí. Y luego Voltaire, curiosamente, voy a hacer voy a leer unas cuantas ideas, ¿vale? Ya las había leído, pero las estoy ahora mismo hilando un Haz poquito. magia, haz magia. Voltaire, que estuvo en la cárcel también, como os comenté, 2 veces, en la Bastilla, etcétera, fue el primero que habló en los escritos de la Bastilla, digamos, que hizo en los artículos que hizo después de su paso por la Bastilla, de El prisionero de la máscara de hierro, famoso, de películas, tal y cual. El primero que habló de ello fue, como os decía, Voltaire, el filósofo, jurista, etcétera, etcétera. Parece ser que bueno, ya sabéis que todo esto tiene más de leyenda que probablemente de realidad, pero bueno, sí que hay documentado que había un preso que no se sabía quién era en la Bastilla y que parece ser que no tenía una máscara de hierro, sino que era de terciopelo. Y bueno, se decía, las teorías van desde que era un doble de Luis XVI, ¿era en esa época? Yo era Luis XVI, ¿verdad? No estoy seguro. Luis XVI, uno de los Luisitos. Otra de las teorías de un historiador inglés dice que era el propio D'Artagnan, que le metieron en la Bastilla también. Y después de Voltaire, el que se hizo eco de esa leyenda para alimentarla no fue otro que Alejandro Dumas, que de ahí también tenemos quizá parte de lo que luego fue el Conde de Montecristo, una de sus grandes obras, que por cierto, seguimos hilando, Alejandro Dumas era medio negro, pues si lo sabéis. Ah, no, eso no lo sabía. Lo sabéis también que Alejandro Dumas son 2 escritores, Alejandro Dumas padre e hijo. Y me parece que fue el padre el que hizo el Conde de Montecristo, no me acuerdo. Pero bueno, sí, porque era descendiente de militar que se fue, o sea, el abuelo era militar de la colonia francesa de Haití. Se casó con una esclava, imagino que lo considera esclava, y de ahí era medio negro, medio blanco, era muy latito. No sé. Has hecho un Aquí buen hago combo. muchas cosas seguidas. Sí, sí, Has sí. hecho un buen Has hecho combo, un sí. gran combo, has hecho un gran combo. ¿El Conde de Montecristo cuántos años estuvo? ¿40 años era en...? ¿Cuántos años se pasa encerrado? 20 años, creo que son, ¿no? En el castillo del... Tal, y nosotros nos quejamos por un mes. Ya Pues ves. sí, creo que me quedo por mí, me voy a quejar un montón, porque tío, me gusta mucho quejarme, o sea, si ya lo sabéis, Ya, eso ya lo sabemos. pueda y un poquito más. De hecho, bueno, Fray Luis de León también estuvo encerrado, lo sabéis porque además tiene lugar una anécdota maravillosa. Una frase mítica. Pero bueno, la anécdota fue que probablemente sea mentira, ¿sabes? Dicen que luego fue un historiador holandés el que un poquito de esto. Que luego cuando llegó a su clase, después de reincorporarse a su cátedra, después de no sé cuántos años, dijo, como decíamos ayer, y siguió con la clase que tenía pendiente de hace troya de años. Pero ¿sabéis por qué estuvo encerrado Fray Luis de León? Por traducir la Biblia sin... Ah, es verdad, cierto. De latín, ¿no? Sí, porque yo decía que se estaba perdiendo mucho con la traducción al latín y que él era muy defensor de la tradición hebrea, digamos, en ese sentido, que filológicamente se perdía. Entonces, como no tenía permiso, pues, ¡hala! Al trullo, al cagarrón. Hay que joderse. Ya, oye, ¿le podemos dedicar este programa a nuestro amigo Rocky, que es nuestro único colega que está en el trullo? Vale. Rocky va por ti. Y además le pones para la audiencia que está en el trullo. A mí un día me pegan aquí, te lo digo.
Por eso, Bueno, otra cosa que voy a decir antes de callarme ya y dejaos hablar. He dicho que hoy no bebía y me estoy tomando un vino. Como veis, mi palabra vale 0. No tengo palabra. 14 años se pasaba el conde de Montecristo encerrado en el bueno de Edmundo Dantes, encerrado en el castillo de If. De ahí, ¿verdad? Hmm. Que, oye, ¿cuántos has dicho? 14, 14. 12 años es como 2 meses, pero mucho más. Sí, sí. 14 años como 2 meses, pero un poco más largo. Tengo que decir que la mitad fue fácil, porque los 6 primeros años estaba él solo, pero los 8 siguientes ya estaba el abate Faria. Y entonces ahí entre los dos pues ya se entretenían, que si jugamos al teto, que si no sé qué, qué tal, y ya estaban más entretenidos. Por cierto, La el vida Conde de carcelaria. Montecristo, se me olvidaba deciros una cosa, el Conde de Montecristo es una novela que está hecha, no la hizo solo este señor, la hizo con un colaborador, que se llama Auguste Maquet, y que normalmente Auguste Maquet, sí que estoy mirando por la ventana, Auguste Maquet colaboraba en bastantes obras de este pájaro. La cosa es que pagó una pasta que te cagas para que le permitiera borrarle de los títulos del libro y aparecer el sol. Mm. Pero Auguste Ajá. Maquet era uno de los colaboradores habituales. Ana Rosa creo que hizo algo parecido, escribió el libro a medias con alguien Sí, y se lo repartieron, el otro lo escribía y ya ponía el nombre. Pues yo tengo un colega que se dedica a eso, chaval. Es negro. ¿En negro tu colega? Y no voy a decir Sí, nombres. además escribe para otros. Sí, no voy a decir nombres porque no le haría tampoco eso al pobre Tete. Antonio. No, hombre, no digas que es el que escribe los libros de Marías, por ejemplo, que se lía. De apellidos, eso sí que no lo digo ni coño. Le puedo meter en lío. Pero sí se dedica, es un muy buen escritor. Hemos hablado de aquí alguna vez, pero ahí lo vamos a dejar. Y ahora mismo se está dedicando, su trabajo es escribir cosas para famositos que quieren ser amigos. O sea, bueno, Eso está muy bien. de que lo hayan cogido a él porque es un buen escritor. Bueno, volvemos a los encierros. Volvamos a los encierros. Seguimos con Eh, ese Yo quiero hablar de... ¿Creéis que va a haber San Fermines este año? Hablando de encierros. En fin. Que yo quiero hablar del subgénero campo de concentración, porque es también otro clásico dentro del cine bélico. Y por supuesto hablar de una de mis pelis favoritas de todos los tiempos, que es La Gran Evasión. La Gran Evasión es de John Sturges, una película que me flipa, año 1963, y yo creo que es la peli que más veces he visto, y yo creo que no me canso de verla jamás. Con ese Steve McQueen chulazo por antonomasia, entrando y saliendo continuamente de la celda de aislamiento con su guante de béisbol y su pelota, con el rostro inmutable. Y con todo ese proceso, bueno, mola mucho la película, que realmente son 2 partes, que es toda la parte de la preparación de la fuga, y luego todo lo que es la fuga en sí misma y los resultados, ¿no? De los que lo consiguen, los que no lo consiguen, los de tal, con detalles como cuando el personaje que interpreta a Lee Marvin, que llega hasta España, que es un detalle bastante curioso, los que llegan les recogen la No es Lee resistencia. Marvin, es James Coburn. Ah, es Coburn, perdón, sí. Es James Coburn. Además, siempre les confundo, son 2 actores que siempre les confundo. Decir que existe, no sé si hemos hablado de él en algún programa, existe un club que se llama Hijos de Lee Marvin, al cual probablemente James Coburn no llegó a pertenecer, pero hay un montón de gente relativamente famosa que ha fundado este club porque tienen cierto parecido con Lee Marvin. Decir que los hijos biológicos de Lee Marvin se han quejado. ¿Por qué? Porque ellos no se parecen tanto. ¿Qué? Debe ser que ellos al final no se parecen tanto. Ellos son los únicos que no se parecen, ¿no? Bien. Pues eso, Pero sí, decir que el australiano de La Gran Evasión es James Coburn. A mí me flipa porque es una... Por cierto, perdón. ¿Eh? Está basado en hechos reales. Sí, está basado en hechos reales, cierto. Cuéntalo también, que yo ya antes he hablado. No, o sea, no conozco el episodio, o sea, sé que está basado en hechos reales, pero si conoces tú los detalles, cuéntalo. Nada, 4 cosas. Un piloto de la Royal Air Force que básicamente hicieron eso, iban haciendo un túnel, iban echando la arenita por todos los sitios, tal y cual, y su plan era sacar a 200 y pico prisioneros, pero hicieron 3 túneles, de hecho, para que si descubrían uno, que quedaran los otros y tal. De hecho, se llaman Tom, Harry y no me acuerdo qué más. Sí, de hecho eso sale reflejado en la peli, como les van pillando alguno, tal. Eso es. Y al final pasó un poquito como en la película, uno salió muy cerca de la valla, les cazaron, una batida, porque tenía la idea que tenían no solo era escapar, sino también crear una ¿cómo decirte?
que Alemania tuviera que dedicar ciertos efectivos a esto, de forma que tuviera que a buscarles o a remendar esta historia y tuviera que detraerlos, digamos, de los frentes de guerra. Sí, en general eso era una política del ejército aliado, que era lo que llamaban crear el cuarto frente, me parece que lo llamaban, que era el frente de los prisioneros, ¿no? Entonces, cuanto más efectivos tuviesen que dedicar a intentar a evitar los intentos de fuga de los prisioneros, pues menos efectivos tenían para seguir combatiendo en los frentes normales, ¿no? Entonces, en general era la política de todo el Estado Mayor aliado para ponerles en problemas a los nazis, ¿no? Entonces, la obligación de todo soldado aliado retenido en un campo de concentración era intentar escaparse. Decir que la película tiene un reparto de hecho bastante coral, con Steve McQueen a la cabeza, pero con papeles muy importantes que también reciben gran parte del peso de la trama, realizados por Richard Attenborough, James Garner, Charles Bronson, James Coburn, al que ya hemos mencionado, y Donald Pleasence. Más todos personajazos, ¿eh? Porque es un Sí. reparto súper coral en el que todas las... O sea, a mí lo que me flipa de esta película es sobre todo lo bien que está definida la personalidad de todos los personajes, ¿no? Entonces... Sí, tal vez el que se queda más, porque todos son grandes actores en general, el que a lo mejor queda un poco más cojo es el bueno de Charles Bronson, que hace de Charles Bronson. No, pero mola porque tiene ese rollo de que es el que tiene miedo a quedar encerrado. Porque Entonces se ha pasado se toda la vida cavando sobrepone, túneles para escapar de claro, diferentes prisiones. pero se sobrepone a su fobia, tal, no sé, o sea, que sí que se profundiza un poco más en el personaje. Pero bueno, Charles Bronson nunca ha sido un gran actor, entonces, bueno, hace lo que puede. Hace de Charles Bronson. Oye, ¿habéis visto alguna vez alguna de las pelis de Charles Bronson? Yo soy la justicia 2. Exactamente. Yo no. Sí, tío. Pero... Death Wish. Es que son una puta mierda, ¿no? Son súper fascistas, pero son muy entretenidas. Es verdad. No he visto ninguna, me da mucha Y hace, pena. y hace poco tuvimos la oportunidad de ver fue en la Cutrecon, ¿no? No me acuerdo qué otro festival, a ver al Charles Bronson búlgaro. Ah, sí, es verdad, me lo contaste, pero eso, por favor, eso cuéntalo. Mira, me da igual que nos vayamos del tema, eso lo cuenta. Porque no lo programa y además, ¿sabes qué pasa? Os dejo con el cerdo, porque es que yo tengo que ir al baño. Pues el Charles Bronson búlgaro es un actor búlgaro que, La gente no creo que note la diferencia mucho. claro, que trabajaba, bueno, que trabajaba de especialista y tal, y resulta que es clavado a Charles Bronson. Entonces, alguien le descubrió, le hizo gracia y le empezó a utilizar para hacer películas en plan exploitation total, tipo la de Charles Bronson, haciéndose pasar por como si fuese Charles Bronson, pero realmente no es Charles Bronson. El Charles Bronson búlgaro. Es espectacular, pero es que es clavado, ¿sabes? Y las películas que hacen son iguales que las clásicas de Charles Bronson, como de Yo soy la justicia y tal. Así que muy recomendable también el Charles Bronson búlgaro. En fin. Bueno, la Gran Evasión fue dirigida por uno de los grandes directores del Hollywood clásico, un gran director de películas de acción, como fue el señor John Sturges, que ha dirigido otras grandes películas como... espera que la tengo aquí. Duelo en OK Corral. Paul Bravo, Duelo de Titanes, Eso, Duelo en Titanes, sí, Gunfight at the OK Corral. El viejo y el mar, sí. Películas... Ah, bueno, Los Siete Magníficos. ciertamente. Sí, no, es un director clásico y de mucha categoría, y se nota en la peli. Porque es una peli del Hollywood clásico con superestrellas y con una factura impecable. ¿Cuál Yo es no la me canso de verla. No, la Gran Evasión seríamos. Ah, vale. Bueno, la Gran Evasión tiene un hijo bastardo, que es Evasión y Victoria. No sé Sí, bastante bastardo, sí. si es una especie de, bueno, un 2.0. Y la cual, que también está basada en hechos reales, por cierto. Perdón, es el corona. Y bueno, pues como muchos sabréis, porque es verdad que le habrán puesto las 1000 veces, también de John Huston, etcétera, etcétera. Básicamente va de que retan a un partido de fútbol a los presos de un campo de concentración, etcétera, etcétera, y un partido de fútbol contra lo mejor, lo más granado del fútbol alemán. Y al final, pues bueno, pues terminan ganando, etcétera, etcétera, y bueno, escapándose y toda esta rolla. No quiero contarlo mucho porque primero la habremos visto todos, segundo, pues la veis y ya está. Pero como comentario curioso, es lo primero que aparecen jugadores bastante conocidos de la época, como Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Urey, Pelé. Pelé, Urrey Pelé, entre otros.
Y, y por supuesto Sylvester Stallone. Haciendo uno de los papeles más lamentables de la historia. Y tiene mérito porque Stallone puede hacer mucha mierda, ¿sabes? Además que vamos a ver, sabéis que yo he sido portero de fútbol con desigual éxito, con más o menos fortuna, más bien poca. Entonces, claro, pues me fijo en esas cosas, me fijo en los porteros de fútbol. Y lo de Schwarzenegger tirándose al suelo como si se hubiera tropezado o algo así es lamentable. Se supone que era un portero de cierta élite, que ya el papel era ese. Y joder, podríais haber cogido a un portero que le entrenara por lo menos para saber cómo tirarse, que no rodara como una haciendo la croqueta cada vez que le tiran a la puerta. Me ponía además bastante malaos. El problema es que, o sea, el asunto es que probablemente Sylvester Stallone no había visto un partido de fútbol en su vida. Pues también está basada en hechos reales, no sé si lo sabéis, pero también en un campo de concentración lo llamaron el partido de la muerte. Es otra de esas cosas que nunca pueden fallar. Y no estaba Mark Lenders en el partido de la muerte. Pues en un campo de concentración también, el partido de un equipo que hicieron de exjugadores del Dinamo de Kiev, que se enfrentó al partido más potente del equipo alemán, etcétera. Y a pesar de que les advirtieron, en plan de, oye, mira, os tenéis que dejar ganar, porque puede haber aquí mucha élite nazi, etcétera, y bueno, tenéis que ser bonitos y dejaos ganar. Los tíos le echaron un poquito de moles, les ganaron 2 veces y les fusilaron, claro, es que estas cosas también pues pasan. Pues ya digo, no todos, pero según tengo entendido, muchos de los jugadores del Dinamo de Kiev En lugar de evasión o victoria se tenía que haber llamado derrota o muerte. Tú eliges. El partido de la muerte me parece cojonudo el nombre. Sí, no, el nombre tiene gancho, desde luego. Tiene gancho, joder, sí tiene gancho. Y eso me va a permitir abrir otro frente, pero no lo voy a abrir todavía porque voy a hacer un experimento radiofónico como nunca se ha hecho en este programa, en el mundo. Otra de las mejores fugas de la historia, Tango y Cash, ya que estamos con esta, ¿no? No me acordaba, no la tenía en mi... Tengo que decir que no he visto Tango y Cash. Sí. Yo tengo que decir que la he visto el otro día. Por eso te acuerdas, Yo casi no me acuerdo de la peli, pero sí recuerdo que había cárcel por medio. Exactamente, bueno, pues ahora hablar de lo que tenía cárcel también la peli. He pensado que me he bajado la peli. He recortado un trozo que tú, Kike, sabes perfectamente qué trozo es. Bueno, la conversación más divertida, bueno, más divertida, más mejor de la historia del cine probablemente. Y he pensado que si comparto pantalla y la pongo, lo voy a colar en directo. Lo que pasa es que no va a entrar el sonido, seguramente. ¿No va a entrar el sonido, creéis? Yo creo que no. ¿Tú qué opinas? No lo sé. Debería hacer José el gran. Debería hacerlo yo, sí. No va a entrar el sonido. Pero me lo puedes mandar por el chat y yo lo pongo. Es un lío, tío, es un trocito de película y como te voy a mandar una cosa de Sí, mejor no intentarlo. Vale. Vale, pues el caso es simplemente resumiendo que Kurt Russell y Sylvester Stallone se fugan de la cárcel lanzándose con un cinturón y cosas de esas con el cable de alta tensión. Entonces justo se tira Kurt Russell, luego cuando va a tirarse Tango, que es Sylvester Stallone, llega el típico malote, de hostias, de hostias, y así en extremo, la carrera épica, salta, se coge del cable bajo la lluvia intensa, cae sobre el barro y le... que tiene que estar aquí Chepe diciendo esto, pero bueno, no. Y le pregunta a Carrasel, ¿qué pasa, Tango? ¿Has estado tomándote un té con bollos? Y... pura mito del cine. Se levanta Tango mirando y dice, ¡adiós los bollos! Sí, es momentazo, sin duda. Pues la mejor conversación del cine intelectual de la historia. Y aquí yo ya, si queréis, yo pues termino el programa. Solo quería contar esto. Te juro que he propuesto este tema solo para poder contar el Tango y Carlos. Más me la suda. Cabrón eres, o sea, lo tenías todo pensado. Bueno. Ya he terminado. Vale, yo quería comentar una peli que también está basada en hechos reales y de hecho está basada en una movida bastante turbia de la realidad. La película original es la película alemana Das Experiment, que luego tuvo un remake americano muy chungo, bastante malo. La película es del año 2000, me parece, del 2001.
y está basada en lo que se llamó el experimento de Stanford, que fue algo que se hizo en el año 1971 en la Universidad de Stanford. Unos investigadores querían hacer un estudio sobre el comportamiento humano en situaciones extremas y ofrecieron a través de anuncios en la prensa, ofrecieron pasta a la gente que quisiera participar en ese experimento, ¿no? Entonces se apuntaron, pues, creo que unas 20 personas o 30 personas, y entonces cogieron, a la mitad les dijeron que iban a ser presos y a la otra mitad que iban a ser guardianes de la cárcel, dándoles permiso a los guardianes para humillar, abusar físicamente y psicológicamente de los presos y tal, y ver cómo se comportaban y cómo actuaba la gente bajo presión, ¿no? Lo hicieron en el sótano de la universidad, si no me equivoco, que lo habilitaron para eso, y el asunto se le fue de las manos enseguida. La gente que tenía... Joder, mira los balcones aquí. Sí, bueno, no, o sea, es que es un perfecto ejemplo de lo que ocurre aquí con la policía de balcón. La gente a la que les dieron la categoría de guardias, pues se convirtió en algo súper cruel, súper salvaje, súper duro, y a los prisioneros pues asumieron enseguida la humillación y asumieron que no podían salir de ahí. O sea, de hecho, en algún momento les ofrecieron el salir si renunciaban a la pasta, y la gente dijo que no, lo aceptó, que quería salir, y cuando les dijeron no podéis salir, pues lo asumieron y siguieron siendo presos, cuando en cualquier momento, además lo habían firmado por contrato, podían renunciar y dejar el ¿no? El asunto se fue tan de las manos que no duró el experimento nada más que 6 días, porque llegó a extremos de violencia tan salvaje y de situaciones tan extremas de mentales en las que cayeron los reclusos, que tuvieron que dejarlo, ¿no? Y además porque invitaron a investigadores externos a que visitasen tal, para que viesen cómo, y les acabaron denunciando por el experimento. Todo lo que Normal. Entonces tuvieron que dejarlo. Esto, que fue un experimento real, se reflejó en una película alemana, como se decía, del año 2000 o del 2001, que es muy, muy dura y muy interesante. Luego, se dramatiza un poco más, ¿no?, todo lo que ocurre, pero bueno, ya la realidad es suficientemente dramática. No, pero vamos, en la película sí que acaba muriendo uno y tal, cosa que no ocurrió en el experimento original. Y luego se hizo en el año 2010 un remake americano con Adrien Brody, que es otro truño. Si hablamos de truños, este es un nuevo truño. La película alemana merece muchísimo la pena. Oye, por cierto, el otro día vi la película esta de Netflix que le están comentando tanto, la del hoyo. Sí, no la he visto todavía. La verdad es que me la tenía que haber visto. ¿El bollo? El bollo. Odio el odio. Está bien, está mal. He leído opiniones muy dispares al respecto de la película. No está mal, no está mal. Esa peli, si no recuerdo mal, se estrenó en salas, no tuvo mucho éxito, y luego la ha puesto en Netflix y de repente éxito. Que se ha convertido en un boom. Además, No tengo conocimiento o constancia de la existencia pues es de que es un esa poco película. carcelaria también, como es un poco de ciencia ficción carcelaria. Es una cárcel, una prisión, donde están divididas en muchísimos niveles. Entonces en los de arriba empiezan a bajar comida por un ascensor, y dependiendo de cómo se porten los de los pisos de arriba, les llega a los de abajo. Es una especie de... Es una puesta en escena, en realidad, de un experimento, digamos, sociológico, como quieras, de cómo se comporta el ser humano, y bueno, no está mal en la medida que luego los protagonistas lo que quieren, lo que están poniendo encima de la mesa son, pues, eso es casi hasta un ideario político en un momento dado. Bueno, no está mal, no quiero contar mucho, pero vamos, está bien. O sea, no es maravillosa, pero bueno, está bien. La tengo que ver, la tengo apuntada en mi lista para estos días. Para cuarentenas y cosas de estas, está bien. Yo quería comentar a propósito de la película que ha comentado Quique, La Gran Evasión, quería comentar, antes de que se me olvide, uno de los mejores juegos de mesa de toda la historia de la humanidad, que es La Fuga de Colditch. Pedazo de juego de mesa. Como su nombre indica, va de escaparse del castillo de Colditch. El castillo de Colditch era una prisión para oficiales prisioneros de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los jugadores, la mayor parte de ellos, toman el papel de prisioneros de los nazis de una nacionalidad concreta, no se dice quién, pero bueno, está claro que las fichas rojas son los rusos, las fichas verdes son los americanos, y uno de los jugadores, sin embargo, toma el rol de el carcelero alemán.
y mientras unos tienen que intentar escaparse consiguiendo diferentes cartas de equipo, materiales como cuerdas, como brújulas, como raciones para viajar una vez hayan salido de Colditch a través de Alemania, y mientras tienen que intentar hacer túneles, el jugador que hace de carcelero alemán tiene que evitar que lo consigan, que se escapen, y para eso mueve sus guardias por el castillo de Colditch y los va poniendo en diferentes sitios intentando bloquear los intentos de fuga de los presos que están dentro. Se juega generalmente con un tiempo. El oficial nazi y los prisioneros suelen acordar un periodo de tiempo de 1 hora, 2 horas para ver cuánta gente consigue escaparse, si es que alguien consigue escaparse en ese tiempo. Decir que yo jugué cuando era pequeñito a este juego y me enamoré. Es un juegazo. Es uno de los Hasta que yo que no juego a juegos que no me gustan, ese me gustó. es uno de los poquitos, por no decir muy pocos, juegos de tableros así clásicos, antiguos, que tienen algo parecido a un Rollmaster, ¿no? A un director de juego, porque Bueno, el nazi... El Imperio Cobra también. Sí, sí, el Imperio Cobra es cierto que también lo tenía, pero el Imperio Cobra te limitabas un poco más a mover la cobra, ¿no? Ya. Sí, era poca cosa. Mientras que aquí, ¿no? Te dedicas activamente a intentar putear a los prisioneros, llamándoles a filas, haciendo recuentos y no sé, es un juego súper divertido, es muy chulo. Yo lo tengo en un armario aquí, justo aquí detrás. Y pues nada, cuando se pase esto podemos jugar. También creo que hay diferentes formatos para jugar por Basal y por PBM y por todas esas cosas que en los últimos años se han puesto de moda para jugar a tableros con gente que está al otro lado del mundo. Es un juego que además en nuestra infancia, o sea, estamos hablando de finales de los 80 así, es un juego que triunfó mogollón. Luego estuvo muchísimos años desaparecido y descatalogadísimo. Pero muchísimos, ¿eh? Cosa de 10 años o así lo reeditó De Beer y desde entonces pues ha vuelto a triunfar como la pesicola. Y además es un juego que está basado, no sé si lo sabéis, en una serie de televisión. ¿No? Una serie de televisión también de mediados de los 80, una serie británica que hablaba pues eso, de la fuga de la prisión alemana del castillo de Colditch. Y que es una serie clásica que la pusieron en televisión española. Sí, pero para hacer el juego además contaron con uno de los presos originales del castillo de Colditch, que intentó fugarse en no sé cuántas ocasiones. Y para hacer el juego, intentar que el juego fuera lo más realista posible, pues contaron con un oficial. De hecho, en el juego venía una carta introductoria redactada por este señor oficial inglés que no recuerdo cómo se llama. Pues ya que mencionas Colditch y decimos que era una serie de los años 80, que estaba basado en una serie de los años 80, también había otra serie de los años 80 que iba también de fugas de campo de concentración, que no sé si recordaréis, que era Los héroes de Hogan. Esta serie americana que en nuestra infancia también, bueno, también volvía loco esa serie. Era súper divertida. Con el coronel Klink, que era el jefe del campo de concentración, que era un inepto, y su sargento también era bastante inepto, no me acuerdo cómo se llamaba, y Hogan, que era el protagonista, que era un oficial americano, que era un cachondo y que era el que estaba intentando hacer que toda la gente se fugase puteando al coronel Klink de todas las maneras posibles. ¡Qué bonito, qué bonito! Un clásico inmortal. Pues sí, Más cosillas. Tengo la memoria un poquito difusa porque me acuerdo que existía la serie, pero no me acuerdo. Sí, no me acuerdo dónde la ponían. Yo creo que incluso podía ser que fuese de Antena 3 de los primeros tiempos de las televisiones privadas. No estoy seguro, hablo de memoria. Por aquí en el chat he de decir que nos están comentando que hablemos de una de las pelis que seguro que todos tenéis en mente para hablar, que es Fuga de Alcatraz. No vamos a hablar de Fuga de Alcatraz. Todo el mundo habla de Fuga de Alcatraz. Nosotros no vamos a hablar de Fuga de Alcatraz. Decir que ahora mismo de fondo está sonando, ha sonado ya un momento antes, pero de fondo está sonando una película también, la banda sonora o el tema principal de una película de campos de prisioneros en el cual hay pocas fugas, pero a ver, las haylas, que es El puente sobre el río Kwai, que comparte una tonadilla muy similar a la de La Gran Evasión y todo el mundo se equivoca cuando empieza a silbar una y luego empieza a silbar la otra. Yo me lío y termino silbando Verano Azul, o sea que... Decir que la del puente sobre el río Kwai, que es la que está sonando ahora de fondo, es la marcha del coronel Boogie. Boogie. El duende, me acuerdo del chiste que era el duende sobre el tío, guay. Bueno, hablamos entonces de Escape from Alcatraz. Yeah. Con Clint Eastwood. Cierto. ¿Ah, sí? ¿No era con Nicolas Cage y Sean Connery? Ah, pues mira, la de La Roca no me había pensado en hablar de ella, aunque es una peli que me gusta especialmente. ¿Sí? Sí. No me acuerdo muy La bien. gente la pone muy mal, pero a mí me encantó esa peli. La Roca tiene una frase que es increíble, la esa de ¿te gusta Elton John?
¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices de ese maricón de mierda? Porque ahora tú eres Rocketman. Y le tira un misil a uno. Es todo maravilloso de esa peli, de decirlo. Bueno, pues Gran- Fuga de Alcatraz, una de las pelis del gran Don Siegel, director también de la mítica Harry el Sucio y de la mítica del mismo protagonista, que es el par Clint Eastwood, haciendo uno de los papeles clásicos de su carrera. ¿Se ha vuelto a escapar la cena o qué, José? Sí, todavía se mueve la cena, no sé por qué ya. Se han Ya- pasado al murciélago y al pangolín, que la Ya no, ya no debería moverse, pero sigue moviéndose. Que Fuga de Alcatraz se basa en el hecho real también de la fuga de Frank Morris y otros dos tipos, los que eran hermanos, que los Anglin. No sé qué de las Son los ingles. únicos que se cree que se han podido escapar de Alcatraz, aunque el gobierno estadounidense afirma que nadie ha conseguido escapar de Alcatraz, por lo menos con vida, y se afirma de que estos sí consiguieron escaparse, pero que murieron ahogados, porque para quien no lo sepa, Alcatraz es una isla que está en la bahía de San Francisco, si no me equivoco. Entonces, pues aparte de ya que fuese una fortaleza casi inexpugnable, encima no podía salir de ahí nada más que en barco o en helicóptero o a nado, como debieron intentar estos tipos, y que teóricamente pues palmaron. Y además hay Aunque tiburones. además hay tiburones, ¿cierto? Hicieron una especie de balsa con barriles, con ropa, alambres impermeables y todas estas cosas, y nunca se supo de ellos, con lo cual se cree que se murieron mojados. Pero como ya sabéis cómo son los señores norteamericanos, los yankees, que les encanta de hacer una mística de todo. Y claro, obviamente, pues toda la leyenda que ha venido circulando desde entonces, pues da lugar a todo tipo de interpretaciones, a fantasmadas de muchos tipos y estilos, con lo cual, pues bueno, en realidad no podemos saber. Digamos, se cree que se murió el 72, bueno, el 76. La peli. La peli No, de... el 79, que es cuando naciste tú. Esto es el del 62, fue cuando se fugaron. Sí, sí, sí. Oye, otra gran fuga, otra mítica fuga, también que se ha inmortalizado en probablemente películas, obras de teatro y tal, es la de Giacomo Casanova. En la Grecia, le metieron en la cárcel por las guarradas que hacía, imagino. Por envidia. Le metieron en la cárcel por envidia. Sí, sí, sí. En la cárcel de los plomos, se llamaba. Porque, bueno, pues, ¿por qué sería? Porque tenía celdas de plomo. Estoy tirando de imaginación. Pues entonces, este señor Giacomo Casanova en el siglo XVIII, tiene que ser, a mitad del siglo XVIII, sí, con Venecia, digamos, como ciudad-estado grande, etcétera, etcétera, y poderosa, fabricaba una serie de herramientas, pues con hierro, etcétera, etcétera, y cavó un túnel, si no recuerdo mal, porque esto no me queda muy claro, pero me ha parecido entender que cavó hacia arriba. Y resulta que al final, bueno, cambiaron de celda, historia de esta, total que al final lió a su compañero de celda al lado, que era un monje renegado de estos chungos, y entonces el monje y él se aliaron y entonces siguieron cavando, creo que para arriba, y bueno, pues eso, al final terminaron saliéndose por los, bueno, sin más, según los reyes. Otra de las fugas míticas de la historia, digamos. No creo que haya películas de eso, no me suena que haya películas. Pues Pero no caigo ahora mismo. y obras en general. Sobre Casanova sí, sobre su fuga no lo tengo tan claro. Yo quería hablar de una peli poco conocida, una peli de los años 60, concretamente del año 60, una peli francesa de Jacques Becker que se llama La Evasión, sin más, que es una peli que a mí me flipa, una peli en blanco y negro. La descubrí de esto de chaval un día en la 2 por la noche y tal, y es una peli en blanco y negro que todo transcurre en una celda. Entonces hay cuatro, es una celda en la que, bueno, el protagonista, podemos decir, considerar el protagonista, es un tipo así bastante inocentón, que le meten en una celda en la que habían cuatro tíos ya, y descubre al conocerles y tal que estaban haciendo un plan de fuga. Un plan de fuga súper elaborado. Entonces ellos, claro, los cuatro que llevan mucho tiempo juntos, desconfían de este, que parece como que le hayan metido un poco para hacer de topo, para evitar su fuga, pero él realmente no, él quiere hacerse amigo de ellos y tal, no sé qué. Entonces es un poco la tensión de las interpretaciones de los presos que están ahí, y al mismo tiempo el plan de fuga súper elaborado, cómo vigilan a los guardias, ya se saben todos
los turnos del paseo de los guardias por ahí y tal, todos los artefactos que van ingeniando tal, y la verdad es que es una película de tensión brutal, que todo ocurre dentro de la celda, que es un entorno súper cerrado, que podría ser perfectamente una obra de teatro, y la verdad es que es una película brutal. Si no la conocéis, la recomiendo muy bien, La Evasión. De todas maneras, eso de que veas películas en blanco y negro y la 2 por la noche te convierte en un puto gafapasta de libro, ¿eh? Ya, tío, ¿qué le vamos a hacer? Yo te apoyo, yo te apoyo. Tienes que salir más, tío. Cómprate amigos. De hecho, esa peli seguro que está en Filmin, Jos. Si la buscas, seguro que está. La buscaré, sí. Sí, sí, yo te apoyo mucho. Ya estamos unos gafapastas nosotros, me parece, Jos. Estoy en contra de vosotros. Unos nerds y como tal recibiréis mi ira. Bien, bien. Yo no quería dejar de reseñar la fantástica fuga, bueno, fantástica como el resto de la película, la fantástica fuga del personaje de Woody Allen en Toma el dinero y corre, cuando le meten en la cárcel y consigue fugarse simplemente porque el resto de presos ha decidido que esa no es la noche adecuada para fugarse, pero él no se entera y sigue adelante. Bueno, es una película fantástica toda ella sobre la vida del crimen, que yo creo que es bastante realista. En el fondo el crimen es un poco así, en general. Y además esa peli no es de Woody Allen de director, ¿no? Es solo de actor, me parece. Yo creo que es suya. ¿Ya? Sí, sí, yo creo que es suya. No estoy seguro yo, ¿eh? Ñi. Lo verificamos ahora mismo porque como tenemos aquí, estamos conectados con Internet. con internet. Oye, yo creo que nos va a dar para otro programa porque a mí me queda ya... O a mí me queda también por un tubo cosas. De hecho, a mí me llama la atención la mayor parte de las películas, así pues vamos a meternos en plan cómic, etcétera, etcétera, los malos de pelis, tienen una facilidad de la hostia para escaparse, se escapan como quieren, cuando quieran. Sí, pero es que se ahorraría mucho despliegue de medios los superhéroes de turno si se dedicaran a reforzar un poquito el sistema penitenciario. Claro, sobre todo en países como Estados Unidos, que no creo que sea tan fácil escaparse. Pero yo he de contar... Que se van todos, se van con la polla, es que se escapan todos, joder. Yo como anécdota personal he de contar que cuando estuve en Bolivia vivía al lado de la cárcel. En La Paz, la cárcel antigua está en medio de la ciudad, en una plaza muy chula. Y yo vivía en un hostal que estaba ahí al lado. Entonces en esa cárcel habían fugas cada 2x3 continuamente. De hecho, o sea, yo que solía leer la prensa y tal, todos los días se anunciaban cosas y yo estaba al lado y era como, joder, no me he enterado de nada de lo que ha ocurrido. Entonces, a lo mejor había un botín, o unos hacían un túnel y salían por el kiosco que estaba en medio de la plaza, o cosas por el estilo. Y cada 2x3 había movidas en esa cárcel. Ahí sí que se escapaban con facilidad, era bastante divertido. Que sí, evidentemente Toma el dinero y corre está dirigida por Woody Allen en 1969, con guión de Woody Allen y Mickey Rose, con música de Marvin Hamlisch y con un fantástico reparto y bueno, pues una de las mejores películas de Woody Allen y una de las mejores comedias de la historia de la cinematografía. No tanto como Tango y Cash, pero también bueno. Odio los bollos. Es que gusta decirlo, que te quedas con un gustito, da gustito decirlo. Venga, vamos a dedicar a la audiencia a un odio los bollos. Odio los bollos. Bueno, yo os voy a ir muteando, poniendo la sintonía de finalizar el programa. Y oye, pensaba que te puedo mandar para el próximo programa, si seguimos con el tema de las cárceles. Sí, mandar el vídeo. Te puedo mandar el vídeo recortado y lo... Claro, mándamelo. Yo creo que, de hecho, si queréis, podemos hoy ya darle un respiro a nuestra queridísima audiencia. Os saludamos a todos los que nos estáis escuchando y seguir el próximo día con más prisiones, más fugas y más encierros. Of course. Pues nos despedimos con una imagen de Toma el dinero y corre, Woody Allen siendo perseguido por el gorila de la tienda de animales que intenta atracar, y con lo que es nuestra sintonía habitual de los profesionales, que son esos fantásticos Jolly Boys haciendo la versión de Riders on the Storm. Señores, se ha cortado la música, no sé por qué. Big Man Quique. Hasta luego, muchachada. Señor Guapo Ángel, muchas gracias. Yo creo que mi ordenador ya se está saturando, no da para más con esto. Y lo dicho, querida audiencia, la semana que viene más fugas, más prisiones, más huidas. Nos escuchamos. Adiós. Adiós.